Te dijeron que era coincidencia, suerte o puro azar. Pero no, nada de eso es real. Cada experiencia que hoy estás viviendo es la respuesta exacta a la frecuencia que estás emitiendo. Y si esto te incomoda, perfecto. Porque es precisamente en la incomodidad donde comienza la verdadera transformación. Yo no estoy aquí para endulzarte los oídos con promesas vacías. Estoy aquí para despertarte, para decirte con toda certeza que lo que tú llamas imposible no es más que un reflejo de tu estado interno, desalineado, mal calibrado. La mayoría de las personas siguen atrapadas en un ciclo infinito. Piensan lo mismo, sienten lo mismo, hacen lo mismo, y esperan que algo mágico suceda. Eso es una locura. Yo también estuve ahí. Rompí ese ciclo. Tuve que liberarme de una identidad antigua, adicta al sufrimiento, al control, a la escasez. Solo cuando toqué fondo en mi vibración, entendí la verdad. O tomas el control de tu energía, o vives como esclavo de un mundo que solo reacciona a tu frecuencia. Y fue en el silencio, en el momento más profundo de introspección, que sentí esta revelación. El universo no responde al esfuerzo. Responde a la frecuencia. Ya no necesito ir detrás de lo que deseo. Cuando estoy alineado, lo que deseo viene hacia mí. Porque no soy un mendigo ante el universo. Soy un campo magnético consciente. Vibro con intención, vibro en coherencia, y eso me convierte en un imán viviente de las experiencias que ya son mías por derecho vibracional. Con el tiempo, entendí algo más poderoso. El universo no reacciona a tu ansiedad, reacciona a tu coherencia. Coherencia entre lo que piensas, lo que sientes, lo que crees. Cuando estos tres se alinean, la magia ocurre. No es milagro, es física. Yo soy el campo, yo soy la frecuencia, y en ese estado, todo comienza a alinearse. Oportunidades, personas, señales, sincronías. No es casualidad, es resonancia. Comencé a despertar por la mañana con gratitud, no por lo que me falta, sino por lo que ya está en camino, incluso si aún no lo puedo ver. Porque la gratitud es la llave que abre la puerta de lo invisible. Todo comienza adentro, en lo no material. Y es ahí, en ese vacío lleno de posibilidades, donde decido quién soy. Me convierto en esa vibración, y el universo me lo confirma en forma de experiencias. Ya no camino como quien espera, camino como quien ya tiene. Anticipo la emoción, vivo primero la experiencia en el corazón. Y entonces, la materia no tiene más opción que alinearse. ¿Y sabes qué sucedió cuando lo hice? La realidad cambió. Lo improbable me encontró. Pero ya no me sorprendía. Lo esperaba. Sabía que el campo estaba respondiendo. Este es el verdadero poder de la atracción. No pedir, no buscar, sino incorporar. Convertirte en lo que deseas atraer. Y fue ahí donde algo más profundo se reveló. Durante mucho tiempo me identifiqué con mi cuerpo, con mis pensamientos, con mis emociones. Pero no soy nada de eso. Soy la conciencia que los observa. Soy la presencia silenciosa detrás de todo. Una presencia conectada a una inteligencia infinita que sostiene el universo entero. Al reconocer esto, todo cambió. Dejé de operar desde el ego y comencé a fluir desde el campo. No soy un ser humano tratando de tener una experiencia espiritual. Soy un ser espiritual, jugando el juego humano. Esto no es teoría, es una experiencia directa. Vivo el campo en mí, pulsante, vivo, disponible. La física cuántica solo confirma lo que los antiguos ya sabían. No hay separación. El observador transforma lo observado. Y cuando me observo con plena conciencia, transformo mi mundo desde dentro. No soy víctima del destino, soy co-creador. El universo me refleja tal como me percibo. Si me veo como limitado, creo más limitación. Pero si me reconozco como energía pura, la creación se expande. Cada día, regreso a ese centro, a ese espacio entre pensamientos, donde solo existe el ser. Sin tiempo, sin esfuerzo, sin juicio.
Desde ahí nace toda posibilidad. Porque en ese estado, yo no me conecto con el campo. Yo soy el campo. Cada vez que me adentro con más profundidad en esta conciencia, descubro algo aún más poderoso. Algo que transforma por completo mi manera de entender la vida. No es lo que deseo lo que se manifiesta, es lo que realmente soy. Lo que vibro. Lo que emito al universo en cada pensamiento sentido. En cada emoción sostenida. Eso es lo que toma forma en el campo de la realidad. Al comienzo de este viaje, cometí el error que muchos cometemos. Creer que con desear era suficiente. Escribía metas con entusiasmo, repetía afirmaciones cada mañana, visualizaba los resultados con todo detalle. Pero la vida seguía igual. Y entonces comprendí una verdad que lo cambió todo. El universo no escucha lo que digo que quiero, responde a lo que verdaderamente soy. Y ser, en este contexto, no significa pensar, sino vibrar. Es una frecuencia energética constante, una señal que emito al todo, y esa señal es la que determina lo que atraigo. Me di cuenta de que desear algo desde la mente consciente, mientras en el fondo siento miedo, carencia o inseguridad, es como intentar empujar un río en dirección contraria. El universo no es engañado por palabras. Siente tu energía, lee tu frecuencia. Por eso, hay tantas personas que repiten, quiero amor, quiero abundancia, quiero éxito, pero vibran escasez, rechazo o frustración. El campo cuántico no responde a lo que repites, responde a lo que eres emocionalmente. Y es ahí donde todo comenzó a tomar una nueva forma para mí. Empecé a observar mis emociones, no solo mis pensamientos. Si decía que quería amor, pero vivía el día sintiéndome sola, necesitada o resentida, entonces estaba vibrando lo opuesto a lo que pedía. Fue en ese punto cuando entendí. Necesito convertirme en la versión de mí mismo que ya vive lo que anhela. Empecé a moverme como alguien que ya es amado, como alguien que ya es próspero, como alguien que ya lo logró. Esa decisión lo cambió todo. Cada una de mis acciones, desde cómo caminaba hasta lo que comía, las conversaciones que tenía, incluso el contenido que consumía, comenzó a reflejar esa nueva identidad vibratoria. Y como por arte de magia, aunque no era magia sino coherencia, el universo comenzó a responder. Las cosas empezaron a materializarse con una fluidez que antes no conocía, porque ya no estaba solo deseando, estaba siendo. Comprendí que no atraemos lo que soñamos desde la mente, sino lo que vibramos desde el alma. Y al sumergirme en esta nueva conciencia, descubrí el papel crucial que tienen las emociones en el proceso de manifestación. Por mucho tiempo pensé que lo más importante eran los pensamientos, pero tras años de estudio, práctica y autoobservación, entendí algo esencial. No es solo lo que piensas, es lo que sientes lo que crea. Porque puedes pensar en abundancia, pero si tu cuerpo no lo siente como verdad, si vibras inseguridad o ansiedad, entonces eso es lo que el campo está recibiendo de ti. El subconsciente, que dirige más del 90% de tu vida, no entiende lógica ni razonamiento. Entiende sensaciones, emociones, vibración. Puedes repetir 1000 veces, soy exitoso. Pero si en el fondo te sientes insuficiente, culpable o temeroso, eso es lo que estás emitiendo al universo. Por eso entendí que no tenía sentido seguir pensando en positivo si mi cuerpo todavía estaba programado con emociones negativas. El cuerpo es el inconsciente. Y si aún reacciona con miedo, ira o envidia, esa es la señal que estoy proyectando. Así que comencé a prestar atención real a cómo me sentía. Observaba cada emoción automática y en vez de reprimirla, aprendí a transmutarla. Respiraba profundo. Me conectaba con nuevas imágenes mentales cargadas de emoción positiva. Me imaginaba ganando, sonriendo, viviendo en libertad. Y esas imágenes sentidas con sinceridad empezaron a moldear mi campo energético. Me acostumbré a entrar en estados elevados como la gratitud, la compasión, el amor, sin esperar una razón externa para sentirlos. Dejé de depender de las circunstancias para sentirme bien.
Me sentía bien, y entonces las circunstancias cambiaban. Esa inversión de lógica fue revolucionaria para mí. Comprendí que el sentimiento siempre viene primero, y la realidad solo responde después. Una vez que lo entendí, supe que el siguiente paso era alinear cada parte de mi ser, mente, emoción, creencia y acción. Porque el verdadero poder está en la coherencia. No basta con pensar en positivo si tu corazón está desordenado. La mente consciente puede dar las órdenes, pero el subconsciente es quien mueve los motores. Y si no están alineados, el barco gira en círculos. Entonces decidí hacer de mi vida una práctica constante de alineación interior. Y comprendí que alinear la mente con el subconsciente requiere algo más que buenas intenciones. Requiere atención diaria. A lo que pienso, a lo que siento, a las creencias que sostengo, y muchas veces ni siquiera he cuestionado. Empecé a preguntarme constantemente, ¿esto que estoy sintiendo ahora me está acercando a la vida que quiero? Y si la respuesta era no, no me culpaba, simplemente reajustaba el rumbo. La autocorrección se volvió un hábito sagrado. Reprogramar el subconsciente no sucede de un día para otro, pero es totalmente posible. Usé la meditación, la neuroplasticidad, visualizaciones guiadas. Grabé afirmaciones que escuchaba al dormir. Escribía cada día sobre mi nueva versión, como si ya estuviera viviéndola. Y lo más hermoso fue ver cómo mi cuerpo empezó a responder. Como si dijera, sí, ahora estamos en sintonía. Y el universo también respondió, con la misma precisión. Porque cuando la mente piensa algo, pero el corazón siente lo mismo, el universo actúa. No porque lo pediste, sino porque ya lo eres. Cuando el cuerpo actúa con convicción y la mente deja de dudar, el universo no tiene otra opción que responder. Todo se reorganiza. Ya no hay espacio para la confusión ni para la resistencia. Lo único que queda es la manifestación, el fluir natural de la vida cuando dejamos de bloquearnos con pensamientos contradictorios. Porque cuando somos íntegros, cuando lo que pensamos, sentimos y hacemos están en armonía, algo mágico sucede. Se activa un magnetismo interno que comienza a atraer lo que antes parecía inalcanzable. Fue en ese estado de coherencia interna que entendí algo fundamental. Todo tiene su ritmo, y cada transformación profunda necesita un tiempo de integración. Como una semilla que permanece invisible bajo la tierra antes de convertirse en árbol, también nuestros deseos más puros requieren un tiempo de gestación silenciosa. Muchos se rinden porque no comprenden este espacio invisible, este lapso sagrado entre el deseo y la manifestación. Pero en la práctica, aprendí que este espacio es parte esencial del proceso. Dejar de exigir velocidad y comenzar a practicar la constancia cambió todo para mí. Ahí fue cuando comprendí el verdadero significado de la fe vibratoria. La impaciencia no es más que una señal de desalineación. Cuando estás verdaderamente en coherencia, no hay urgencia, hay confianza. Ya no preguntas, ¿cuándo sucederá? Porque dentro de ti ya sientes que está sucediendo. Esa certeza interna es la frecuencia que sostiene el campo, que mantiene viva la energía hasta que la realidad física finalmente se alinea. Es durante ese tiempo de gestación espiritual donde nace la verdadera práctica, esa que se convierte en suelo fértil para lo invisible. Visualizar, respirar, sentir. Incluso cuando nada afuera parece cambiar, es ahí donde ocurre la verdadera alquimia. Descubrí que cuanto más me mantenía firme en mi estado interno, más señales, sincronicidades y confirmaciones comenzaban a aparecer a mi alrededor. El universo no estaba en silencio, se estaba organizando. Pero en ese espacio entre la intención y la manifestación, la vieja mente siempre intenta regresar. Quiere control, quiere prisa, quiere pruebas. Aprendí a observarla sin ceder, a recordarme que incluso la oruga se disuelve completamente antes de volar como mariposa. Acepté el proceso. Acepté que la transformación sucede en silencio, en lo invisible, y que confiar en eso es también crear. Fue en ese espacio de calma,
de entrega, donde nació una nueva forma de vivir. Ya no se trataba de imaginar lo que deseaba como un sueño lejano, sino de sentirlo como una realidad presente. Comencé a guiar a otros en esta práctica simple pero poderosa. Cerrar los ojos, respirar profundo e imaginar el momento exacto en que su deseo se hace real. No como una película, sino como una emoción viva. Gratitud, plenitud, alivio. Es allí, en esa frecuencia, donde todo se estabiliza. Recuerdo la primera vez que lo hice con verdadera convicción. Mi cuerpo reaccionó. Sentí el calor de la emoción, como si el futuro ya estuviera aquí. Mi sistema nervioso cambió. Salí de esa meditación siendo alguien diferente. Algo dentro de mí se había roto. O más bien, se había liberado. Y no era una fantasía. Es ciencia. Cuando el cuerpo y el cerebro creen en una experiencia, incluso sin pruebas externas, el campo electromagnético cambia. Y ese campo comienza a atraer realidades compatibles. Mientras la mente vieja gritaba, «Esto no es real», mi alma respondía con firmeza, «No lo fue», hasta que me convertí en eso por dentro. Convertí esta práctica en un ritual. Ponía música que elevaba mi energía, cerraba los ojos y me sumergía en ese estado. A veces 15 minutos, a veces 1 hora. El tiempo era irrelevante. Lo importante era alcanzar la emoción y luego salir al mundo llevándola conmigo, como un perfume invisible que otros podían sentir sin saber por qué. El mundo comenzó a responder diferente, pero en ese camino también descubrí algo más profundo. No todas las manifestaciones eran sostenibles si había bloqueos en mi subconsciente. En un punto, a pesar de visualizar, a pesar de sentir, algo no fluía. Era como si hubiese un muro invisible impidiendo el paso. Fue entonces cuando comprendí. El problema no estaba en el deseo, estaba en las creencias. Más aún, en la programación subconsciente que se repetía sin que yo lo notara. Empecé a escuchar los pensamientos automáticos que surgían cuando algo salía mal. Esto es muy difícil, nunca lo logras, no eres suficiente. Esas voces no eran mías. Eran ecos del pasado, de la infancia, de la sociedad, del dolor. Comprendí que mientras esas voces dominaran el escenario, nada que visualizara se sostendría. Decidí entonces reprogramar, no desde el juicio, sino desde el amor. Con repetición, con emoción, con presencia. Porque al final, no se trata solo de atraer lo que deseas, sino de convertirte en quien sostiene esa realidad. Y eso comienza por dentro. Todo comienza por dentro. ¿Y presencia? Esa fue la clave. No fue casualidad, fue intención. Tomé esas creencias que me limitaban, que me hacían dudar, que apagaban mi fuego, y las reemplacé por verdades más altas, más potentes. Donde antes decía, esto es imposible, comencé a afirmar con el alma, soy una expresión pura de la inteligencia infinita. Y no fue un mantra vacío, fue una verdad sentida. Me imaginé a mí mismo viviendo desde esa certeza, respirando desde esa convicción. Y poco a poco, casi sin darme cuenta, mi sistema comenzó a integrar esa nueva identidad. Era real, era yo. Usé la meditación como llave, como acceso directo a los estados alfa y beta, donde la mente subconsciente se abre, donde el ruido se apaga, y la programación puede reescribirse. En ese espacio sembré nuevas ideas, nuevos comandos, una nueva narrativa. También comencé a escribirme cartas desde el futuro. Sí, desde el futuro. Desde esa versión de mí que ya logró todo, que ya vive en plenitud, que ya recuerda que siempre fue posible. Esas cartas eran más que palabras, eran anclas, eran recordatorios sagrados. Y entonces, sucedió algo mágico. No de fantasía, sino de transformación real. Los viejos programas empezaron a perder fuerza, dejaron de tener eco, ya no eran los que dictaban mi camino. Y fue en ese momento, con el campo interno despejado, con la mente enfocada y el corazón alineado, que la manifestación dejó de ser una búsqueda y se convirtió simplemente en una consecuencia natural de mi estado de ser.
Todo cambió porque yo cambié. Y ahora que estás aquí, leyendo esto, quiero preguntarte algo desde el corazón. ¿Cuánto tiempo más vas a esperar el momento perfecto? Porque te lo digo con claridad. Ese momento no se encuentra, se crea. ¿Hasta cuándo vas a seguir permitiendo que creencias viejas gobiernen una vida que ya no te representa? Lo que acabas de leer no es una teoría bonita, es una herramienta poderosa. Y la verdadera pregunta es, ¿vas a usarla? ¿Vas a vivir esto de verdad? ¿O seguirás repitiendo los mismos ciclos, esperando resultados distintos con las mismas decisiones de siempre? Nada cambia hasta que tú cambias. Nada sucede hasta que te conviertes en el tipo de persona a la que le suceden cosas extraordinarias. El campo cuántico no responde a tu voluntad, responde a tu vibración. Y ahora que lo sabes, no puedes desasaberlo. No hay vuelta atrás. El siguiente paso no requiere que tengas todo resuelto. Solo requiere una cosa, que comiences. Un nuevo pensamiento, una nueva emoción, un nuevo hábito. Eso es todo lo que se necesita para comenzar a transformar tu realidad. Porque así es como cambia el mundo. Desde adentro, desde ti, desde ahora.